Qué bueno es encontrarnos de nuevo a través de esta vía y de este canal de poder comunicarnos con ustedes. Quiero compartirte una palabra que he titulado El COVID-19 que agita el orden mundial. Un microorganismo que agita el orden mundial total y absolutamente. Y como introducción quiero hablarte un poquito del panorama actual, global en el mundo, en medio de esta contingencia sanitaria que no termina de desaparecer, que no termina de manifestar repercusiones, de manifestar su impacto sobre las naciones. Y la gran pregunta en el aire en la mayoría de las personas, en la mayoría de los políticos, de los jefes de Estado, es ¿qué pasará después del coronavirus? Vivimos entonces tiempos inciertos, vivimos en el nivel individual, en el nivel colectivo, en el nivel relacional, muchas veces en medio de una incertidumbre porque usted no puede planear, no puede hacer proyectos en medio de esta circunstancia. Quiero decirle que esta es la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial que la humanidad haya vivido. Y esta crisis sanitaria es pasajera, es temporal, va a pasar en unos meses. Lo que no sabemos es qué va a suceder con el ámbito económico. Así que vendrán sin duda cambios en muchas maneras. Solo en estas cuantas semanas ha habido cambios, por ejemplo, en lo tecnológico. A nivel social, esta pandemia COVID-19 ha aumentado el uso de la tecnología y de las relaciones digitales en el trabajo, en la escuela, en las relaciones interpersonales. Ha habido y sigue habiendo un ascenso en el manejo de la tecnología para la comunicación. ¿Qué áreas y qué aspectos en el mundo requerirán cambios o una alineación? Es como si esta circunstancia tuviera el efecto de venir a alinear varias áreas a nivel global en cuanto a lo que domina la tecnología. ¿Qué áreas pues veremos colocarse en alineamiento o en una reestructuración? En primer lugar, la economía. Se han levantado gigantes se han hecho más fuertes a nivel internacional. Otro cambio que vendrá será en la medicina. Controles diversos, es decir, tendrá que haber controles diversos en cuanto a las vacunas y en cuanto a las vacunas tendrá que haber también cambio en las leyes a nivel global, cambios en la educación, cambios en la tecnología, cambios en la globalización, que ha sido un sistema que ha estado establecido pues de muchos años y tal vez cambiará. No sabemos si va a desaparecer o se va a revertir este asunto. Así que mientras China se quedó con los recursos de las clases medias y trabajadoras de Occidente porque emigraron hacia China, empresas emigraron de gran parte de los países dedicados a la manufactura, movieron sus empresas a China. Mientras esto sucedía, empezó a afectar la rentabilidad de la Unión Europea, de los Estados Unidos, porque no solamente China empezó a tener una excelente calidad en cuanto a la mano de obra, sino que empezó a revertir su tecnología de punta, avances que empezaron a afectar la economía de otros grandes y de las naciones poderosas del mundo. Y empezó a tener un repunte la tecnología 5G. ¿Y qué es eso de la tecnología 5G? Bueno, es una tecnología de quinta generación que está rebasando con mucho la velocidad en que se mueve el internet, la velocidad que teníamos en la fibra óptica y en otras áreas. Así que cuando han ido ganando ese mercado, cuando han ido manifestando un liderazgo, de pronto reaparece algo que nosotros hemos conocido como una guerra
arancelaria, una guerra comercial, pero una guerra arancelaria entre importaciones y demás. Así que el nuevo reparto económico, la nueva forma de hacer economía va a cambiar a partir de esto. Habrá alcances de posibles soluciones que muchas veces y resoluciones que borrarán las fronteras, es decir, lo inédito, porque esto que ha asaltado al mundo ha sido inédito, pero de aquí en adelante aparecerán otras cosas inéditas, ¿verdad? Debido a las fuertes resoluciones que tomarán algunos líderes mundiales en cuanto a la nueva manera de hacer comercio. Así que el coronavirus, este microorganismo tan pequeño, ha traído un aceleramiento de la historia. Ha venido, de por sí la historia ya iba en ascenso. La palabra de Dios dice que en los postreros días la ciencia aumentará y nos ha rebasado los avances tecnológicos en las comunicaciones, en la medicina. Pero este evento ha venido a colocarle un turbo, ha venido a colocarle un impacto mayor a la velocidad de la historia. Sin duda, este evento ha traído un revolucionar, un acelerar de la historia. Y déjeme decirle que la historia la escribe nuestro gran rey. La historia la está escribiendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y Él es la omega. Para Él no existe el tiempo como nosotros lo conocemos, pero Él es el que escribe y mantiene la historia. Así que China progresa, Estados Unidos se repliega, Europa sufre, y nosotros podríamos decir que esta es la imagen de la resonancia magnética, si se le pudiese sacar una resonancia magnética para hacer un diagnóstico sobre la condición del mundo. Este es el pulso del mundo. Un país como China que repunta, una Unión Europea golpeada, una industria de Estados Unidos y una economía replegada. Así que el mensaje de China al mundo es el siguiente. Lo escuchamos en titulares, lo vemos en las noticias. Hemos sacado adelante a 6 millones de personas de la pobreza. Y hemos construido, si usted no sabe, China ha construido de una manera increíble en los últimos años una infraestructura, ciudades, puentes, increíble el despliegue de infraestructura en este país. Ellos han construido rápido y no solo eso, sino que ya no solo hacen maquila, ya no solo hacen artículos baratos como empezó conociéndose la industria china, ahora ellos son los punteros en la tecnología. Así que este gigante asiático, tras convertirse en una potencia gracias a la globalización que generó la descentralización de empresas de occidentes, ahora está ocupando el mercado y sin duda afectará el mercado en Occidente también. Y con toda claridad puedo decir que será una economía hegemónica. ¿Qué quiere decir eso de una economía hegemónica? Que será una economía superior. Así que la pandemia del coronavirus es ya la crisis que ha afectado a gran cantidad del mundo. Y ha abierto la puerta a una nueva configuración de orden mundial en la tecnología, en diferentes áreas. Así que todo ello amenaza sobre la faz de la tierra. Pero la crisis pone a prueba muchas cosas. Pone a prueba a las capacidades de gestión política, de gestión económica dentro de las naciones, pondrá a prueba también nuevos tratados internacionales en relación a las armas bacteriológicas, también sobre el control de toda la tecnología, ¿verdad? A través del control de chips y de una serie de cosas que no imaginamos, con la condición de tener una mejor salvaguarda para la medicina, una mejor salvaguarda para el bienestar. Así que veremos una escalada de cambios en esta nueva época, en esta nueva era. Qué difícil
es que no tengamos dónde asirnos. Esta situación de cambios también pondrá a prueba la fe. Pondrá a prueba la fe de los seres humanos. ¿Por qué? Porque necesitamos a dónde llevar nuestra fe. Yo le pregunto en esta hora, ¿y usted tiene a dónde ir? ¿Usted tiene a dónde depositar su fe, su confianza? ¿Tiene dónde reposar esa confianza especial? Vemos en las noticias, vemos en el ámbito médico, gente desesperada y con justa razón. Quiero pensar en aquellos niños, hijos de médicos o de personal de salud, que se va mamá, que se va papá, y ellos se quedan atemorizados en casa, en cuatro paredes, pensando, ¿irá a venir contagiado, contagiada mamá, papá o mis seres queridos? Y eso genera angustia. Esto ha traído un aumento en el temor, en la ansiedad, en el nivel de estrés de los seres humanos. Y algunos médicos han muerto, personal de salud ha muerto a causa de esto. Así que algunos de ellos tal vez no estén seguros del lugar adecuado a donde ir. Algunos sin estar seguros del destino para su eternidad. Porque la eternidad, déjeme decirle que tiene dos destinos. Tiene un destino en el paraíso hacia arriba y tiene otro destino al centro de la tierra. La palabra de Dios habla claramente que hay un lugar de tormento en el centro de la tierra. Un lugar donde la temperatura es sumamente alta. Y la palabra de Dios, las Escrituras, son especialistas en hablar de estos dos destinos ahora que usted y yo tenemos vida. El capítulo 16 del libro de Lucas, ahí habla claramente de estos dos lugares de destino. Así que, ¿dónde hemos de colocar en esta hora, en este panorama incierto, nuestra confianza? En ello me quiero centrar. El eterno Dios de la Biblia es inmutable, es decir, no está sujeto a mutaciones. No está sujeto a mutaciones como el coronavirus o como cualquier otro virus que mutan y que cambian. La palabra de Dios dice que este Dios de la Biblia es un ser inmutable, perenne, permanente, que no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Ahí encontramos una estabilidad. No solamente Él es inmutable, también la palabra de Dios, el testamento de la riqueza del creyente, en este testamento se dejó la riqueza para el creyente. Y no solo un testamento, dos testamentos para bendecirnos. A esto se le conoce como la palabra de Dios. Ella también entonces es conocida también como la palabra viviente. Ha sido conocida de esta manera porque también es inmutable. Esta crisis y otras pasarán, son pasajeras, pero la Escritura dice que su palabra permanece para siempre. ¿Ha conocido usted a hombres de palabra? ¿Ha conocido a empresas que tienen un poder en su palabra? Nosotros encontramos en la Biblia a nuestro Dios, al Dios vivo y verdadero, al que existe por sí mismo, que le prestó un cuerpo a su Hijo para venir y traer un plan de redención para que el hombre pudiera tener el acceso a una reconciliación con su Padre Celestial. Lo conocemos como un Dios de palabra. Él cumple sus palabras, Él cumple sus promesas, es un cumplidor de promesas y ello tiene una aplicación práctica para estos días, para nosotros, en medio de esta circunstancia especial. En Isaías 48, esta palabra dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esta palabra tiene algunas definiciones porque no es cualquier palabra escrita. Hebreos capítulo 4, verso 12, en él encontramos algunas características en relación a esta palabra que nos puede sostener en estos tiempos de crisis. Dice la Escritura en Hebreos, dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz
es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y además discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva porque ella tiene algo que hemos llamado la vitalidad de la palabra de Dios. Esa vitalidad y esa eficacia están a la altura de toda crisis y de toda circunstancia por la cual el hombre, el ser humano, pueda atravesar. ¿Para qué? Para bendecirlo en tiempos como estos, para fortalecerlo en tiempos como eso. Por eso tiene vigencia y no importa las épocas o las edades. Es lo maravilloso de este libro y de la palabra escrita en él, que esta palabra sigue siendo vigente, no importa los años que hayan transcurrido, y eso es importantísimo, y eso es valiosísimo y poderosísimo. Y quiero decirle también que el blanco perfecto de la palabra de Dios es el alma del ser humano. Y tu alma está compuesta básicamente por tres porciones. Está la vida intelectual, es decir, tu alma tiene que ver con tu razonamiento, con tus pensamientos, y está dirigida hacia allá. Cuando la palabra de Dios dice, porque mis caminos son más altos que los vuestros, porque mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Y entonces ahí el Señor está hablando que Él también tiene Él nos dio esa capacidad de pensar, nos dio la capacidad de tener un alma con pensamientos, con sentimientos, que seguramente en estos días y en este tiempo está siendo retada el área afectiva, tus sentimientos, tal vez por esta contingencia y por esta crisis económica. También tu alma tiene la tercera parte, que es tu voluntad, la capacidad volitiva, la capacidad de tomar decisiones, a veces el libre albedrío. También Dios tiene consejo, Dios tiene palabra para ayudarte en cuanto a las decisiones, en cuanto a cómo tú debes de tomar decisiones y cómo debes de gobernar en los tiempos difíciles. Así que Dios es eficaz en sus promesas, en sus pactos, en sus compromisos con sus hijos. Su palabra es eficaz y así se define a sí misma, que es eficaz. Y bueno, ¿qué podríamos entender con la palabra eficaz? Bueno, eficaz es un adjetivo que significa que tiene la capacidad de alcanzar metas, que tiene la capacidad de un propósito y que produce el efecto que esperamos. Por eso algo es eficaz. Y en este tiempo, no solo ahora, en todos los tiempos, pero mucho más, en tiempos de incertidumbre, nosotros necesitamos consejo eficaz. Nosotros necesitamos no solo consejo eficaz, dirección eficaz, el tener una plataforma adecuada para las decisiones más apropiadas en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad. Por eso la palabra de Dios es conocida también como eficaz. En Isaías 55, versos del 8 al 12, la Escritura dice de esta manera, en relación a lo que le hablaba hace un momento acerca de los pensamientos y cómo Dios nos quiere correr un velo para que nosotros podamos entender y conocerlo un poquito más. En este libro, en el libro de Isaías 55, 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así, de esa manera, de una manera muy similar, mis caminos son más altos que los de ustedes o que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y también la nieve, y no vuelve, no regresa allá, sino que tiene un efecto sobre la tierra y hace germinar la semilla y la hace producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. De esa manera, en este texto que acabamos de leer, asemeja al efecto de la palabra de Dios. Dice que la envía para regar la tierra. ¿Y cuál es la tierra del ser humano? Pues su corazón y su alma. Y cuando su corazón y su alma están tal vez afligidos, tal vez en medio de temor, tal vez en medio de una crisis, ahí sale la palabra de Dios para
ministrar para bendecir, para traer paz, para traer fortaleza al corazón del hombre agobiado, al corazón del hombre en medio de la crisis y en medio de la necesidad. Por eso la palabra encuentra vigencia, por eso es oportuna, por eso es apropiada, porque trae alimento para el alma afligida. Y en el verso siguiente dice: así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envío. Aquí está hablando el Señor que Él desea prosperar su palabra en ti. Y la palabra prosperada no es otra cosa más que aquella palabra que hace el efecto necesario, el efecto que Dios desea al traerte consuelo, al traerte ánimo, al traerte esperanza, al traerte fortaleza, al traerte una condición de confianza y de seguridad que tú y yo necesitamos para este tiempo. Por eso su palabra es viva, por eso su palabra es eficaz, porque tiene siempre la vigencia, tiene siempre lo oportuno para suplir la necesidad. Así que también es viva porque el origen de quien la creó es la vida. Por eso Jesús dijo: yo soy la vida. Él dijo también: yo he venido para darles vida. Su palabra es vida. Es vida también, es viva también porque parece siempre presente, efectiva y vigente. Es viva porque se encuentra al alcance, y no solo eso, sino que es vigente a pesar de los siglos. Sus promesas son relevantes, son trascendentes, sus promesas son suficientes, son actuales, son para la época donde vivimos. Así que la vida va a generar siempre vida. En el agua nosotros vemos que el agua genera vida. Y la palabra de Dios genera vida cuando toca el corazón. Cuando está preparado el corazón, que muchas veces se prepara en medio de las crisis, porque en medio de las crisis hay una cita expresa del ser humano con su Dios. Cuando nuestras capacidades son limitadas y nos han rebasado las circunstancias, es el momento oportuno donde Dios nos coloca en un sentido más sensible a la voz de nuestro gran Dios. Y tal vez en esta circunstancia, tal vez en esta condición de crisis, tu alma y la mía estén en medio de esa situación de necesidad de acercarnos a Él. Así que la palabra es vida. Observa esto, por favor, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 23 al 24. Aquí vamos a ver cómo la palabra de Dios trae vida al ser humano. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Y dice enseguida: por la palabra de Dios que vive. ¡Wow! La palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Aquí vemos su permanencia, aquí vemos su vigencia, pero vemos una cualidad que es una palabra viviente, una palabra que tiene un poder intrínseco de generar vida, de alimentar vida, de colocar vida donde no lo hay. Hay una historia fabulosa en la palabra de Dios en el valle de los huesos secos, y Dios le habla a un profeta y le dice: mira, todo ese valle de huesos secos, había habido una mortandad ahí y quedaban solo los esqueletos de las personas, y Dios le dice: háblales una palabra. Diles que se levanten tendones, diles que algo sobrenatural suceda. Y es impactante, es impresionante ese ejemplo ahí en la palabra de Dios, que a usted le pudiera parecer eso increíble o no creíble. Pero dice la Escritura que esa palabra empezó a generar movimiento, empezó a generar una regeneración de tejidos y una circunstancia inaudita en el Antiguo Testamento, un milagro portentoso. Así que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, en el verso 24 enseguida, dice de la siguiente manera: porque toda carne, es decir, cuando habla de toda carne se puede estar refiriendo a la humanidad, a los seres humanos, porque todos los seres humanos es como la hierba, dice la Escritura, como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor. Toda vanidad y gloria y logros que el ser humano lo pueden llevar a tener una vida de vanidad, de creer que es tan importante. Y la Escritura dice: no te preocupes, mira, tu vida puede ser así.
como la hierba y como la flor, la hierba se seca y la flor se cae. ¿Para cuántos años le gustaría tener de vida en esta tierra? A lo mucho 80, 90, 100 años, con toda la vanidad, su vida, la mía, en el sentido general, llegaremos a lo mucho a esa edad, ¿verdad? La Biblia también completa este sentido cuando en el Salmo 19, del 7 al 10, habla acerca, el salmista, acerca de cómo es esta palabra y cómo es Dios y qué cualidades le da Dios a la palabra. Dice la Escritura, la ley de Jehová, la palabra de Dios es perfecta. Y luego dice algo fabuloso, dice que esta palabra convierte el alma. La palabra de Dios convierte el alma, no solamente de andar sin Dios para que ahora camine con Dios. La conversión tiene que ver con colocar condiciones más favorables, por ejemplo, en esta terrible contingencia a nivel mundial. La palabra de Dios puede convertir tu alma agobiada, angustiada, en un alma llena de paz, en un alma llena de confianza, de reposo y de seguridad. ¿Por qué? Porque esta palabra trae vida, establece y le coloca una ancla a tu alma para que puedas caminar seguro, para que puedas caminar segura. Por eso dice la Escritura que convierte el alma. El testimonio del Señor a través de esta palabra es fiel y que hace sabio al sencillo. Se necesita sencillez, se necesita humildad para que esta palabra pueda encontrar cabida en el corazón del hombre. Un corazón lleno de soberbia, un corazón lleno de autosuficiencia, muchas veces tiene que ser llevado al límite del precipicio para abrir su corazón a las cosas de Dios. Por eso dice la Escritura que el Señor hace sabio al simple, al humilde. Así que la palabra de Dios es para aquellos con un corazón dispuesto que acuden a ella y se apropian de la vida y de las verdades que contiene. Esta palabra contiene vida, esta palabra contiene verdades y principios eternos, principios vigentes. Son como las leyes naturales. La ley de la gravedad nunca va a pasar mientras este globo terráqueo se encuentre aquí. En este bendito libro nosotros encontramos leyes y principios que son aplicables en todas las edades de la historia y que tienen una repercusión positiva en el alma y en el corazón de un corazón necesitado para ser cambiado y ser transformados. Veamos algunos comparativos. Aquí en lo que nosotros hemos leído, leímos acerca de que desciende y riega la tierra la palabra de Dios y la hace germinar. En Jeremías 23, 29, habla al pueblo hebreo haciéndoles ver lo poderoso que es la palabra de Dios. Les dice en esta porción, dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Muchas veces nosotros necesitamos ser confrontados con situaciones donde nuestra razón nos ha dado el entendimiento y nos ha colocado en personas siendo sabias en nuestra propia opinión, y a veces tenemos que ser confrontados con la palabra de Dios para que nuestra alma y nuestra vida pueda tomar un sesgo y un camino que nos lleve a un puerto seguro. La palabra de Dios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Reconoce al Señor con un temor reverente, reconoce sus consejos en ella. Y entonces este será el principio de la sabiduría, el temor al Señor, el temor de Jehová. Así que uno de los versos más claros sobre la vitalidad y el poder de las Sagradas Escrituras lo encontramos con el apóstol Pablo escribiéndole a los tesalonicenses. Primera carta de los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, no la recibiste como una palabra de hombres, sino según en verdad la recibiste
como la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Aquí encontramos el actuar de la palabra de Dios, como si fuera un medicamento que se prescribe farmacológicamente para una afección, para una infección, y tienen los medicamentos un mecanismo de acción. En medicina, en farmacología, se estudia con toda precisión cómo son los mecanismos de acción de los medicamentos, de todos los medicamentos, para fin de que cuando se prescriban, nosotros sepamos en medicina qué van a hacer, cómo van a actuar, con qué no pueden combinarse, los efectos secundarios, los efectos colaterales, etcétera, etcétera. Y aquí en este libro bendito dice que la palabra de Dios actúa, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Es como si un texto, como si una palabra o una promesa cayera en tierra fértil en un corazón y estuviera generando un proceso interno, un proceso donde germina la palabra, un proceso donde está tratando el alma, un proceso donde está convirtiendo el alma que era temerosa ahora en una alma confiada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eficaz para eso, para convertir de una condición el alma de una condición negativa a una condición positiva. Así que hay un poder tremendo. La palabra de Dios también es eficaz para muchísimas cosas, no solo para convertir el alma, sino para traer un nuevo nacimiento al corazón del hombre. También lo prepara al ser humano. El estudio y la exposición de la palabra de Dios lo prepara para buenas obras, es decir, para que cumpla el propósito, el plan de Dios con su vida aquí en la tierra. Prepara al hombre, lo edifica, lo construye. Por ello el creyente debe de considerar a la palabra de Dios como una prioridad en su vida. La palabra de Dios en la vida del creyente debe ser considerada para él como una prioridad. Si la palabra de Dios y la relación con tu Dios no es prioridad, es tiempo de que ocupe el lugar que debe de ocupar. Es tiempo en esta circunstancia donde estamos confinados en casa para escudriñar este precioso libro, para sustraer de él las verdades de Dios que él tiene para tu vida y para cada uno de nosotros. ¿Serás sabio cuando conoces la palabra de Dios? Tendrás mayor entendimiento cuando conoces la palabra de Dios. ¿Y qué tendrá que decirnos en este mundo agitado, en este mundo acelerado que está dejando esta pandemia de coronavirus? ¿Tendrá Dios alguna palabra para usted que se encuentra en casa, o tú que te encuentras en alguna actividad, o que te encuentras en una necesidad tal vez de paz, de tranquilidad en tu corazón? Vayamos por favor a Isaías 41, verso 10. Aquí encontramos algo con lo cual nosotros estamos hoy lidiando. ¿Por qué? Porque estamos en una amenaza. ¿En una amenaza de qué? De temor. Estamos en medio de una crisis de desánimo tal vez, de duda, de falta de trabajo para muchos. Algunas empresas están en la cuerda floja a ver si van a sobrevivir, a ver en qué conflicto se van a meter. Entonces vivimos una verdadera turbulencia en el microcosmos que es la vida de manera individual, en la familia, en la sociedad, a nivel empresarial, a nivel mundial. Vivimos en un estado de inseguridad, sería la palabra, de incertidumbre más bien, de no tener la certeza de cómo este mundo va a ir caminando, de cómo este mundo va a ir avanzando. Y para ello tendrá la palabra de Dios algo. Quiero que me acompañe al consejo de la palabra de Dios. En Isaías 41, verso 10 al 13, le voy a leer primero la Nueva Traducción Viviente. Y esta traducción dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Qué palabras tan apropiadas y tan llenas de confianza. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. El Dios del cielo y de la tierra hablándole a la
a la corona de la creación, al ser humano, hablándole a su alma en los tiempos de crisis, diciéndole: no tengas miedo. ¿Y por qué se aboca primero al temor? ¿Por qué toca primero? ¿Por qué no empezó con un orden diferente y toca de manera primaria el temor? Lo primero entonces que abarca aquí es aquello que te puede detener, es aquello que te puede paralizar, porque el temor te puede alejar de la fe. El temor te puede alejar de Dios. Es más, el temor y la fe no pueden coexistir de manera simultánea. Tú sabes perfectamente cuando tus pensamientos, tu alma y tu corazón están siendo invadidos con esa sensación de temor, con esa sensación de miedo, tal vez a lo desconocido, o esa sensación de temor a un peligro que se acecha, a un peligro que trata de amenazarte o de afectarte. Qué interesante que nosotros aprendamos a conocernos, a conocer las emociones, las sensaciones, porque la palabra de Dios quiere enseñarnos este día, quiere mostrarnos este día que nosotros podemos habilitar nuestra alma, educar nuestra alma, cómo responder a través de la medicina de la palabra de Dios para los tiempos de crisis y sobre todo cuando el temor invade tu corazón. Así que la realidad del miedo es que puede generar esa parálisis, y no solo eso, sino que el miedo, el temor también es contagioso. El temor puede traer una parálisis, puede afectar tu sistema inmunológico. Una persona asustada, una persona estresada, por supuesto que van a bajar sus niveles de defensa, y es mucho más fácil que enferme de cualquier cosa, no solo de coronavirus, de cualquier cosa, de tal manera que nosotros tenemos que aprender a irnos conociendo de mejor manera y a ir tomando las herramientas que de manera práctica la palabra de Dios puede traer la fortaleza a tu alma, a tu mente y a tu corazón. Segunda de Timoteo capítulo 1, 7, dice de esta manera: porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. Es decir, la palabra de Dios dice: a ver, detente, ¿estás teniendo miedo? ¿Estás impresionado? Si amas a tu Padre Celestial, dice que Él te ha dado un espíritu de amor y de dominio propio, que el espíritu de miedo no es para ti. Y mete esto en tu mente y en tu corazón: todo espíritu de temor no es de Dios. Así que si tú vienes caminando en la vida y de pronto entras a un terreno donde empiezas a experimentar miedo, déjame decirte que eso no es de Dios. Y si no es de Dios, no es saludable para ti. ¿Qué hacer, pastor? ¿Qué debo de hacer cuando yo mismo me cacho, me encuentro en una condición de temor y de miedo? En primer lugar, tienes que aprender a conocerte y saber que ese temor no es para ti. Que si amas de todo tu corazón al Señor, Él tiene promesas con las cuales tú puedes enfrentar ese temor. La Escritura lo dice claramente en estos textos que hemos leído. Dice claramente ahí: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Hay una diferencia en conocer a Dios y que Dios se manifieste y se muestre de manera personal. Este texto dice: yo no voy a andar contigo, yo voy a estar a tu lado. Yo voy a estar contigo en este tsunami económico que este coronavirus y esta crisis económica está teniendo. Se requiere fe, se requiere creerle a Dios. ¿Por qué? Porque si vives por las circunstancias van a tirarte al suelo. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos de vivir por circunstancias, debemos de vivir por la confianza que tenemos, no en algo abstracto. Por eso la fe no es un salto en el vacío, no en algo etéreo, sino en algo tan tangible como la palabra empeñada del Dios de la Biblia, que por sí mismo responde y a sí mismo Él se compromete a estar contigo, a levantar al pobre y al desvalido, a rescatar del hoyo tu vida, tal vez tu empresa, tal vez tu trabajo, a restaurar oportunidades para que tú tengas puertas nuevas, oportunidades para tu vida. Todo eso nosotros tenemos que tomarlo de parte del Señor. Así que te dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Grábese esto en su mente y en su corazón.
Cualquier tipo de miedo no viene de Dios. Sé que usted cuenta cuando está y se da cuenta cuando está experimentando el temor, porque eso es una sensación muy especial. Entonces, ¿por qué? Porque nos da un espíritu diferente. Dios dice, yo te he dado un espíritu de dominio propio. Tienes que ser un conquistador en medio del temor, tienes que ser un conquistador. La palabra que da vida te aconseja a vivir por fe. Segunda carta a los Corintios para este tiempo, capítulo 5, verso 7. Nos dice claramente que por fe andamos y no por vista. Es muy corto este texto. Dice que el creyente debe andar por fe y no por vista. Y no por vista, ¿por qué? Porque las circunstancias son muy cambiables. El peor lugar para que usted deposite su confianza es en las circunstancias. Las circunstancias, y más en este tiempo, serán variables, muy variables. Su confianza tiene que estar depositada en el autor, en el consumador de la fe, en aquel que invirtió lo máximo para atraerlo con lazos de amor, invirtió a su Hijo, al Cordero de Dios, para atraerle. Así que el creyente que conoce a su Dios, va a fortalecer su vida en el Señor. Y cuando el creyente dice, realmente la peor circunstancia que me pueda pasar, pues es morir. Pero cuando recuerda la palabra que dice en la Escritura, donde el apóstol Pablo escribe y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Al dolor, al aguijón de la muerte le fue quitada la dureza para no intimidar más al ser humano. ¿Por qué? Porque el creyente debe tener la confianza de que si muere no es lo peor que le pueda suceder. Pablo decía, pues para mí eso será lo mejor. Lo mejor. Cuando un individuo entiende que su muerte no es lo peor que le pueda pasar, la muerte física no es lo peor, sino que es una oportunidad especial también para estar con Dios. Pablo decía, yo no sé qué es mejor para mí, estar aquí o partir con mi Señor. Cuando un individuo llega a esa condición, ¿qué ha de temer? ¿Qué temeré? El salmista decía, ¿qué temeré aunque la tierra sea sacudida como está siendo sacudida y seguirá por algunos meses siendo sacudidas con estos cambios abruptos? Aunque la tierra sea sacudida, no temeré. El justo debe de caminar confiado como un león. El rey de la selva es el león. Nunca he visto un león temeroso, miedoso. Y dice la Escritura que tú y yo debemos de tener esa confianza especial. Romanos 8:28 nos encontramos una gran verdad. Para los que aman a Dios, todas las cosas, y todas son todas, esta incertidumbre tremenda que estamos viviendo, dice la Escritura que a los que aman a Dios, aún esto ayudará para bien. No lo sabemos cómo. ¿Cómo vamos a conquistar entonces el temor? Tenemos que aprender a creerle a la palabra de Dios. Tenemos que tener la lectura. El Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Y luego añade una porción poderosísima que dice, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Como que el temor había desaparecido del inventario de Salomón. No puede desaparecer, puede asaltarte, pero no debe de conquistarte. El temor en estos días no puede conquistar tu corazón, tu familia, a tus seres queridos, porque tenemos el ancla más segura, la palabra profética, la palabra que habla del futuro. Aquí el futuro ya llegó hasta el fin. Y está escrita la historia de la humanidad en este libro y los eventos por venir también. Te decía hace un momento que la historia ha sido acelerada. Eventos proféticos serán acortados. Y esto huele a bodas del Cordero. No a corto, a mediano todavía. No sucederá pronto. Todavía se llevará años para esto. Pero Dios desea que nosotros abramos el entendimiento, familia de Dios.
En Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Si hay alguien confiado, es una persona que sabe a dónde va, que sabe cuál es su destino. Entonces, la segunda cosa que debemos y necesitamos y vamos a necesitar es que vamos a luchar contra el desaliento en segundo lugar. La palabra de Dios lo dice claramente: no te desalientes porque yo soy tu Dios. Al principio dice: no temas porque yo estoy contigo. Ahora no te desanimes. En esta situación crítica el desánimo llegará a tocar la puerta de tu mente, de tu corazón. Tal vez querrá quitarte el sueño por las noches. La actitud que tú tengas delante de cómo vamos a enfrentar lo que está por venir habrá ganado el 80% de la solución del problema. La actitud, la confianza, ¿verdad? Así que el desánimo viene de una mente pesimista, de gente que tal vez es negativa. ¿Te recuerdas aquellos 12 espías que fueron enviados para espiar la tierra, lo que era desconocido, aquello que no se conocía? Y estos 12 espías fueron y conocieron diferentes ciudades, unas ciudades amuralladas, difíciles de conquistar. Y cuando llegan y traen el reporte a Moisés, solo Josué y Caleb, de esos 12, solo 2 vieron una oportunidad en aquella crisis. Vieron la oportunidad de que el Dios al cual amaban, al cual servían, habría de respaldarlos, habría de ir con ellos, y ellos serían solo el instrumento, porque la promesa ya la tenían en su mente, la tenían en su corazón. Solo bastaba que ellos dieran un sí. Solo bastaba que los 12 unánimes dijeran: vamos a conquistarlos. Ciertamente es tierra de gigantes. Tal vez estos nuevos horizontes, estos nuevos años, nos encontremos con un gigante o con varios gigantes. Pero ¿qué haremos delante de ellos? Josué dijo: nosotros podremos, eso para nosotros es pan comido, podemos con ellos y más. Pero entró temor en el pueblo y los paralizó por 40 años. Que el temor que ha venido a tocar tu mente y tu corazón no te robe las bendiciones que Dios tiene para este tiempo, para estos meses, para el próximo año. Que no te lo robe la actitud de fe y de confianza. Así que ahí en Josué capítulo 1 verso 9, aquí encontramos una palabra que usted seguramente la ha escuchado, palabras dichas de Dios. Le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni te desanimes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo te pregunto: ¿a dónde irá tu trabajo? ¿A dónde irá o ha ido tu familia en estos días de crisis? ¿A dónde irá tu empresa? Dice: no temas, porque yo tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Y esto no solamente es un viaje de placer, un viaje turístico. ¿A dónde ha ido tu matrimonio? ¿A dónde han ido a dar tus hijos? ¿A dónde ha ido a dar circunstancias que se han salido fuera de control de tu vida? Dice el Señor: yo voy a estar ahí. Así que el Señor sabía que Josué iba a enfrentar todo eso y lo inmuniza. Le coloca hierro adentro, en sus convicciones, en su mente, en su corazón, en su alma, en sus pensamientos, en sus emociones, en su voluntad. Lo está equipando porque la tarea era muy fuerte. Y le dice: Josué, no temas, no desmayes, esfuérzate y sé muy valiente, porque yo voy a estar contigo. A esta talla, a esta estatura, requerirán esta nueva circunstancia que hemos de enfrentar. Y las palabras son claras: esfuérzate, sé valiente, no tengas temor, no te desalientes, no te desanimes, porque yo tu Dios iré donde quiera que vayas, o donde quiera que te lleven estas circunstancias por lo fuerte. En primer lugar,
Dios te habilita para tratar con el temor. En segundo lugar, Dios te habilita para tratar con el desaliento, el desánimo. Y en tercer lugar, Dios te quiere habilitar para que sepas luchar y bregar con el cansancio y con la frustración. ¿Sabía usted que la frustración muchas veces genera personas con una tolerancia muy baja a la frustración? Hoy día tenemos una generación que quiere las cosas rápido, no pueden esperar. Y tenemos a jóvenes, a algunos ahora ya en puestos directivos, que a veces tienen una tolerancia muy baja a la frustración. Y yo quiero decirte que esta crisis y esta circunstancia está colocando, quierámoslo o no, colocándonos en circunstancias donde nosotros debemos de tener una actitud diferente a la frustración. Una actitud diferente a la frustración es que nada ni nadie nos haga desistir de caminar con firmeza en las metas, en los propósitos y en el abrigo de las alas del Dios Altísimo, bajo la sombra de sus alas y bajo las promesas que Él tiene, porque Él ha de sacar adelante tu vida, tu familia, tu empresa, si tan solo confías en Él. Fíate del Señor de todo tu corazón. Confíate en Él de todo corazón, con toda tu alma, y Él hará, Él obrará. Estas son palabras que están escritas desde que la Biblia es Biblia y que son vigentes. Espera en Él y Él hará. No dice cómo, pero dice que Él hará y Él obrará. Así que encontramos esto como una bendición para nosotros. Él te ministra en esta hora acerca de que no temas. Él te ministra acerca de que no tengas desánimo ni desaliento, y que en esta época especial tenemos que ser educados en cuanto a vivir con un contentamiento. Y el contentamiento no es que tengas mucho o tengas poco, sino que aprendas a tener gratitud en lo mucho o en lo poco. Hoy día que tal vez pueda faltar el pan en algunas casas de nuestro México lindo y querido, la gente debemos de aprender. Si esta crisis no le sacamos el provecho, seguiremos siendo los mismos. Pero cada crisis y cada circunstancia nos debe dejar un activo valioso. Debemos de salir mejores personas en medio de las crisis. La Escritura nos habla que debemos de estar contentos y agradecidos con tres cosas. Si nosotros tenemos techo, sustento y abrigo, nosotros debemos de considerarnos agradecidísimos con nuestro Dios. ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias por lo que sí tienes? Una familia, un esposo, una esposa, hijos, ropa, calzado, alimento, sustento. Este mensaje es un mensaje que no importa que el mundo sea agitado. Empecé diciendo que el COVID-19 ha agitado globalmente al mundo, y muy probablemente este mundo no va a volver a ser el mismo de antes, porque ha despertado detonantes muy fuertes. Pero no importa, la palabra de Dios tiene vigencia y la palabra de Dios te asiste. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y termino en esta tarde con un texto enfocado al contentamiento. En 1 de Timoteo 6, del 6 al 8. Dice así la Escritura: pero gran ganancia es la piedad, es decir, la vida de fe es la piedad, la vida piadosa, acompañada de contentamiento. En otras palabras, una vida de fe, pero que es una vida de queja, que es lo contrario. En lo contrario al contentamiento es la queja continua por lo que no tenemos, por las incomodidades, por las inclemencias. Dios dice no, hay una gran ganancia en la vida de la piedad, pero tiene que ir acompañada de contentamiento. Escúcheme bien, contentamiento no es conformismo, no es mediocridad, es habilitar la mente, el alma, el corazón para ser agradecido con lo poco. Hay abundancia, hay escasez, brota gratitud del corazón, no brota la queja de qué calor hace, de qué frío hace, de que ya subió esto, de que ya subió lo otro, en medio de una crisis.
Dios desea enseñarnos gratitud, contentamiento en estos días. Qué bueno sería que en casa, ahora que hay un tiempo de confinamiento, podamos ser agradecidos los unos con los otros. Hijos, estés pequeño, seas un joven, seas un adulto, qué bueno es que en estos tiempos, sentados a la mesa, desarrolles la gratitud con Dios, primero porque te dio esos padres. En segundo lugar, desarrolles gratitud hacia ellos por la inversión, lo que ellos han significado y significan para tu vida. Padres con los hijos, también tenemos que ser agradecidos. Con tu cónyuge, ¿cuánta atención ha tenido tu cónyuge, tu esposa, para ti, para los tuyos? Con papá, ¿cuánto tiempo ha pasado que no reconocemos sus logros, que no reconocemos sus desvelos, los estreses, los viajes, el ir, el venir, el esforzarse, el no estar junto muchas veces porque él trabaja y se parte la frente con sudor, trabajando y trabajando? Qué valioso es aprender a desarrollar gratitud. Quiero orar por ti en esta hora y decirte plenamente que no importa la crisis, no importa que este COVID-19 esté agitando y acelerando la historia, porque eso es una realidad. Hay una palabra en este libro que traspasa las generaciones, pero que también traspasa el corazón para traerte alimento, para traerte confianza, para traerte paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo, esta crisis también, todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Él te quiere guardar, pero es necesario que abras tu corazón, le entregues tu vida, o le entregues tu indiferencia, tu apatía o tu tibieza si ya eres cristiano, y le digas: Dios, he vivido un cristianismo muy conformista. Inclina tu rostro, que quiero orar por ti. Padre, yo te quiero agradecer la oportunidad que me das en esta hora de bendecir la vida de tu pueblo, y te pido por esta nación nuestra, nuestro México lindo y querido, que estamos en la fase de ascenso de una curva de crisis en un sentido médico sanitario, donde se presume que afectará a miles y miles de mexicanos esta afección del coronavirus. Pido tu intervención, porque tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es inevitable que vaya a haber muertes, pero lo que a nosotros nos toca es sacar de esta crisis lo mejor. Lo que a nosotros nos toca es prender la llama de pasión por ti. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Perdónanos, Señor, porque no te hemos amado con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda la pasión, con toda la voluntad. Y he aquí, Señor, nos presentamos delante de ti y te pedimos perdón primeramente, porque nos hemos alejado. Un país donde ha corrido tanta sangre, perdónanos, Dios. Pero, Señor, aclamamos al Dios grande, al cual Nehemías se le acercó y le dijo: Dios grande, que guardas el pacto, que guardas tu palabra y la pones por obra. Te pedimos que tengas misericordia de nuestra nación. Te pedimos que tengas misericordia de cada estado, de los que están ahora en el puntero más alto del contagio de coronavirus. Te pedimos por ellos, te pedimos por los médicos, por el personal de salud. Te pedimos por los empresarios, que se puedan abrir puertas y oportunidades para la reactivación económica de México. Y te damos gracias porque la palabra de Dios que hemos recibido es para bendición de nuestra alma y para enfrentar correctamente este gran desafío que tenemos delante. Te doy gracias, Señor, por cada persona, por cada matrimonio, por cada hogar, por cada familia. Manifiesta tu poder. Que haya una reunión tal vez esta noche donde podamos manifestar el contentamiento, la gratitud, primero con Dios en la parte vertical de la cruz y en la horizontal entre unos a otros. Te bendigo con esta palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. No dejes que el temor te atrape,
No dejes que el desaliento te atrape. No dejes que la frustración o el cansancio o la vida cansada por estar encerrado y por no poder trabajar te afecten. El Señor es tu ayudador. ¿De quién temerás? Que el temor no tome control sobre tu vida. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.